Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy junto con Saludarte es ver la forma de cálculo del tamaño muestral para los estudios del tipo descriptivo. Tal como lo vimos en el video anterior, esto va a variar en función de si el estudio es descriptivo o si el estudio es explicativo. Antes de partir, te pido que te suscribas a mi canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. Si nos enfocamos solamente en la parte de estudios descriptivos, lo que nosotros tenemos principalmente son eh, dos grandes tipos de estudio descriptivo. El primero es donde la variable principal es cualitativa y en el segundo donde la variable principal es cuantitativa. Principalmente la diferencia eh, que hay es que en la variable cualitativa la forma de poder medir el atributo es mediante una proporción, ya que no tenemos una medida que se cuantifica a través de su medición, como sí lo es en el caso de una variable cuantitativa. Ya, por ejemplo, en la variable cualitativa puede ser la presencia o la ausencia de una cierta condición médica, es sí o no. Entonces nosotros cuantificamos la proporción de individuos con el sí y con el no, versus la variable cuantitativa que se mide por sí sola. Por ejemplo, el peso de un individuo 70 kilogramos, ¿ya? En ambos casos nosotros lo que tenemos es que la población puede ser finita o infinita, ¿ya? Así que vamos a proceder a analizar. Entonces, cuando la variable principal es de tipo cuantitativa y además de eso tenemos una población infinita, la forma de cálculo que nosotros vamos a utilizar es que el tamaño muestral es igual a z cuadrado por s cuadrado dividido d cuadrado, ¿ya? Una población infinita es cuando se desconoce, por así decirlo, tal como su nombre lo indica, el número de unidades en observación, el número de individuos que lo integran, o cuando esta es mayor a 10.000 también se puede asumir como infinita y se podría aplicar esta fórmula, ¿ya? Acá z es el valor crítico que viene de la curva normal. También es el nivel de confianza, ya lo vimos en el video 1 de esta serie de videos de tamaño muestral, y generalmente se ocupa el que viene del 95%, del 99% y el 90%, ¿ya? Ese cuadrado es la varianza de la población en el estudio, que no es otra cosa que el cuadrado de la desviación estándar, y bueno, este también se puede obtener de pruebas piloto o algunos estudios que ya se hayan hecho, ¿ya? Y D es el nivel de precisión absoluta, ya que eso también lo vimos en el video número uno, y es básicamente la amplitud del intervalo de confianza. Por ejemplo, si es que el intervalo de confianza del 99%, D va a ser 0,01. Si es del 90% va a ser 0,1. Pero en el fondo, cuando la población que se está estudiando es a partir de una variable cuantitativa y la población es infinita, simplemente va a ser z cuadrado, s cuadrado y d cuadrado. En cambio, si nosotros tenemos una población finita, donde hay un número definido de individuos, y cuando más que nada se conoce el total de unidades de observación, el tamaño de la muestra es n mayúscula, ya que es el tamaño de la población. Como ya conocemos el tamaño, lo vamos a implicar en el cálculo. Z cuadrado y S cuadrado siguen siendo lo mismo. B cuadrado sigue siendo lo mismo, el nivel de precisión. S cuadrado era la varianza y Z el nivel crítico, el Z crítico que viene de la tabla de distribución normal, y el N también es el tamaño de la población. Así que la fórmula se amplía un poco más y se considera el N. El N está en el numerador y el N está en el denominador como N-1. Esto es cuando la variable es cuantitativa y la población es finita. Ahora los estudios de tipo cualitativo, ¿qué es lo que tienen? Que estas investigaciones, como la variable principal es cualitativa, se reporta a través de la proporción. ¿Qué proporción de individuos sí tienen una cierta condición médica, los que no tienen? ¿Qué proporción de individuos comen cierto alimento? ¿Qué proporción de individuos no lo comen? ¿Ya? Todo se puede cuantificar por cuantificar cuántos individuos están en esa categoría. Por ejemplo, si tenemos una escala de satisfacción en un estudio de satisfacción al cliente, en una encuesta de satisfacción, no sé, es muy insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho, ¿ya? O ni satisfecho ni insatisfecho. Entonces se cuenta la proporción de personas que están muy satisfechas, las que están muy insatisfechas,
y es que se está cuantificando a través de qué proporción presentan esa característica, ¿ya? Acá, entonces, como yo dije, lo que estamos necesitando utilizar es la proporción. Cuando la población es infinita, nuevamente es lo mismo, no se conoce el total de unidades de observación o objetos de estudio, o cuando la población es mayor a 10.000 ocupamos población infinita. Pero como la variable principal es cualitativa, lo que nosotros ahora utilizamos es la proporción, ¿ya? Antes ocupábamos la desviación estándar, ahora ocupamos la proporción donde tenemos que para la población infinita el tamaño muestral es n igual a z cuadrado, que sigue siendo el, el, el valor crítico del nivel de confianza que viene de la distribución normal. P es la proporción a favor, ya en estudio, y P es la proporción en contra. Por ejemplo, si estamos estudiando come o no come cierto alimento, P es la proporción que sí lo come y Q es la proporción que no lo come. Y d cuadrado sigue siendo lo mismo, que viene directamente ligado a la amplitud del margen de error, ¿ya? Siempre P y Q deben dar 100% porque son probabilidades. Las proporciones de por sí se pueden ser vistas como probabilidades, por tanto van entre 0 y 1. Por ejemplo, si P es 0,8, Q va a ser 0,2, ¿ya? Por ejemplo, si el 50%, 0,5, come ese cierto alimento, el otro 50% no lo come. Y ahí da 50 más 50, 100% o 1. Y cuando la muestra es infinita, perdón, cuando la población es finita y la variable principal es cualitativa, también nosotros tenemos que involucrar, como ya conocemos cuál es el tamaño de la población, el n mayúscula. Así que queda n por z cuadrado por p por q dividido d cuadrado por n menos 1 mayúscula más z cuadrado por p por q. P por Q es proporción a favor, proporción en contra de la observación o contraria. Z sigue siendo el resultado que viene desde la distribución normal, producto del nivel de confianza. N mayúscula es el tamaño de la muestra. D también es la amplitud del intervalo de error, digamos, del intervalo de confianza. Entonces, aquí hemos visto los 4 tipos de casos en los cuales nosotros tenemos que definir cómo se calcula el tamaño de la muestra, ¿ya? Hemos abarcado, por así decirlo, los estudios solamente descriptivos, cuando la variable principal es cualitativa y cuando la variable principal es cuantitativa. Lo que aquí principalmente varía es que en la variable cualitativa se ocupa la proporción como parámetro y en la variable cuantitativa la desviación estándar, ¿ya? Eso ha sido por el día de hoy, espero que te haya servido este video y nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides de suscribirte.